Bueno, ¿por qué el modelo múltiple? Porque en lugar de tener una sola variable explicativa, tengo más de una variable explicativa, 2, 3, 4, 5. Es decir, el modelo de regresión lineal simple terminaba acá, más el error. Teníamos la ordenada al origen, la pendiente de la X y el error. Ahora tenemos la ordenada al origen, la pendiente de la X1, la pendiente de la X2, la pendiente de la X3, cuál la cantidad que tengamos. Es decir, tengo más de una variable independiente, tengo más de una variable explicativa. Eso es lo que hace al modelo de regresión múltiple. Que por supuesto se va a estimar con la ecuación de regresión múltiple, desaparecen las letras griegas que nosotros utilizamos para parámetros poblacionales y aparecen los estimadores. El estimador del intercepto, del ordenador de origen, el estimador de la pendiente y así sucesivamente. Y, igual que como vimos en regresión lineal simple, desaparece el término de error. Desaparece el término de error. Obviamente ya no es una recta, porque la recta es en el plano. En el plano tengo dos dimensiones, X e Y. Acá tengo más dimensiones. Si tuviera dos X, X1 y X2, tendría un plano en lugar de una recta. Tendría tres dimensiones. Si tuviera X3, y ya no lo podría graficar. Pero el concepto es el mismo. Acá tengo la observación y la predicción, si tengo dos variables independientes, no es una recta, sino que es un plano. Los errores, mismo concepto que vimos, la distancia que hay desde la observación a la función, ya me voy a tratar de cuidar de no decir recta, porque no va a ser una recta, la distancia que hay de la observación a la función de predicción. Los supuestos los que vimos antes, los errores están normalmente distribuidos, e faltará la independencia, también sigue, en varianza constante, son independientes, y vamos a empezar a desarrollar este modelo con los conceptos que tenemos y directamente a través de un ejemplo. Síganme bien, presten atención, esto es todo lo que tienen que saber. Vamos a hacer un ejemplo con solamente dos variables independientes, solamente dos variables explicativas, X1 y X2. Para un microemprendimiento de distribución de tortas, se desea evaluar los factores que influyen en la demanda. Vamos a tomar como variable dependiente la cantidad de tortas, medidas, ojo las unidades, medida en unidades por semana, no está medido en pesos, está medido en cantidad de tortas por semana. Y vamos a tratar de explicar este modelo con dos variables independientes. En este caso, el precio de la torta medida en pesos y la publicidad medida en cientos de pesos. Ojo las unidades, ojo las unidades. Los datos se reúnen por 15 semanas para poder hacer la predicción. Tomamos los datos de 15 semanas y tenemos esta muestra. Las 15 semanas, la variable dependiente, la variable explicada, la variable Y, tortas vendidas, la variable X1, el precio en pesos, y la variable X2, la publicidad en cientos de pesos. Es decir, la semana 1, vendí 350 tortas y cobré 5.50 cada tortas e invertí 330 pesos en publicidad. La semana 2, vendí 460 tortas a 7.50 cada una y la publicidad fueron 330 pesos. Y así sucesivamente. ¿Está claro? Entonces, la predicción va a ser ordenada al origen más B1 por el precio en pesos más B2 por la publicidad en cientos de pesos. Esto así como está. Lo pinto en Excel, en datos, análisis de datos, modelo de regresión lineal, aprieto Enter y Excel me va a dar esto que está acá. Esta es la salida de Excel. De las cuales la parte de acá la vimos toda y esta parte la vamos a ver ahora directamente en regresión múltiple
Para simple es exactamente igual, solo que tengo más variables. Igual que como era para simple, lo primero que me da Excel es la función. Y es igual a ordenada al origen, intercepto, 306,526, menos, porque es negativo el precio, la pendiente del precio, 24,95 por X1, que es la variable precio en pesos, más, porque es positivo este coeficiente, 74,131 por la inversión en publicidad medida en cientos de pesos. Acá tenemos la función. Y es igual a tanto por X1, 24,7 por X1, más 74,131 por X2. Ahí tenemos la función. Esto es B0, esto es B1, y esto es B2 de la función. ¿Qué sucede? ¿Puedo hacer una predicción ya? ¿Puedo hacer una predicción? ¿Puedo meter acá cuánto voy a vender el día que la cobre 5 mangos e invierta 500 pesos en publicidad? ¿Puedo hacer eso? ¿Qué les parece? Decíamos en la clase pasada que este modelo matemático, sea como sean las observaciones, siempre existe. Es decir, puede ser malísimo el video, puede tener mucha distorsión, mucha dispersión, puede ser más grave todavía, podría ser que la publicidad no sea una buena variable para explicar la venta de tortas. Y acá no me lo dice el modelo. Yo no puedo hacer una predicción hasta que no sepa si mi modelo es bueno. Bueno, yo ponga los números que ponga, aunque ponga números aleatorios en Excel o en cualquier paquete estadístico, en cualquier programa, lo que sea, siempre voy a tener una función. Pero esa función yo antes de usarla para predecir o para lo que sea, tengo que ver si es buena, tengo que analizarla. Entonces, antes de hacer la predicción, tenemos que analizar la función. Lo primero que vamos a analizar es si las variables que elegimos para explicar la venta de tortas, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Yo quiero explicar la venta de tortas. O sea, yo quiero saber de qué depende mi venta de tortas. Si las variables que elegimos para explicar la venta de tortas son buenas, tenemos que ver, son buenas independientemente y son buenas en forma conjunta. Pues tienen que ser buenas para explicar la venta de tortas, es decir, el precio tiene que ser una buena variable, la inversión en publicidad tiene que ser una buena variable, y aparte no se tienen que molestar entre sí. Tengo que analizar, son buenas en forma independiente y en forma conjunta. Lo primero que tengo que ver. Luego que vea si son buenas las variables que elegí, tengo que ver cuánto me explican, qué porcentaje me explican, qué proporción. Porque son las variables son buenísimas, pero me explican el 10%, y no la voy a usar, ¿verdad? Todo un modelo para que me explique el 10% de mi demanda, es muy poquito, muy poquito. A lo mejor me alcanza, qué sé yo, pero tengo que verlo. Entonces tengo que hacer varios análisis y luego recién veo si hago la predicción. Así que vamos de a poco, y este es el camino que deben seguir. Primer paso, armamos la función, ahora vamos a analizarla. Primera pregunta. ¿Son las variables individuales significativas? Es decir, cada una de las variables que elegí, independientemente de la otra, ¿son buenas variables para explicar la venta de tortas? Para eso vamos a hacer una prueba de hipótesis. Vamos a hacer una prueba T. Se llama una prueba T que nos va a mostrar si hay una relación lineal entre cada una de las variables X y la variable Y. La hipótesis nula y alternativa para cada una de estas variables, que para cada una tenemos una prueba de hipótesis, va a ser que, ojo, el parámetro poblacional, beta 1 o beta 2 o beta 3, la que sea, es igual a 0, lo cual significaría que no hay relación lineal, es decir, no es una buena variable, contra la hipótesis alternativa que beta, la misma que estemos utilizando, es distinta de 0.
lo cual significa que sí hay una relación lineal, por lo tanto la variable es significativa, por lo tanto es una buena variable para explicar la venta de tortas. Supongamos que quiero analizar si el precio es una buena variable. Supongamos que beta 1 era el precio como fue en este modelo. Entonces, hago la prueba de hipótesis y digo, hipótesis nula, beta 1 es igual a 0, hipótesis alternativa, siempre, beta 1 es distinta de 0. Si no rechazo la hipótesis nula, si no la rechazo, estoy asumiendo que esto vale 0. Si esto vale 0, esto no está influyendo en mi función, porque 0 por el número que sea es 0. Por lo tanto, esta variable no es buena, no afecta mi función de venta de tortas. En cambio, si es distinto de 0, esto tiene un valor y ya sumando está influyendo en el total de I. Acá está la prueba T, este es el estadístico, estos son los grados de libertad. Recuerden que cuando yo les expliqué prueba de hipótesis, les dije que calcular el p-value, si yo tenía que calcular el p-value no tenía sentido, porque entre calcular el estadístico, calcular el p-value y calcular el estadístico que es más fácil. La ventaja del p-value era que casi todos los paquetes estadísticos te lo calculaban, y yo con un simple golpe de vista podía ver si rechazaba o no la hipótesis nula. Entonces, acá la salida de Excel me da el estadístico, por si quiero meterlo a ver si cae en zona de rechazo o zona de no rechazo, pero también me da el p-value. Y como ya ustedes saben manejar prueba de hipótesis, y acá nos vamos a concentrar en el modelo de regresión, para este tema directamente vamos a observar el p-value. ¿Qué haría yo? Ante la hipótesis nula, diría que como a 5% de significación el p-value es menor que alfa, rechazo la hipótesis nula, y por lo tanto, el precio es una variable significativa, es decir, que es una buena variable el precio para explicar la venta de tortas. A un 5%, a un 1% ya no. Hago lo mismo con la inversión en publicidad, rechazo la hipótesis nula, fíjense qué fácil que rechazar la hipótesis nula, miramos el p-value, rechazo la hipótesis nula, que primero por supuesto voy a plantear, si no, no puedo rechazar la hipótesis nula, y voy a decir que la variable es significativa porque rechazo la hipótesis nula, y por lo tanto, la inversión en publicidad también es una buena variable para explicar la venta de tortas. Acabamos de llegar a la conclusión de este modelo que tanto el precio como la inversión son variables significativas en forma independiente para explicar la venta de tortas. Pero trabajando en forma conjunta, ¿se molestan? ¿Sigue siendo bueno o ya en forma conjunta no sirve? Bueno, vamos a analizar eso. Vamos a analizar ahora la significación conjunta del modelo. Para lo cual vamos a hacer una prueba F de Snellcore, una prueba de ANOVA. La prueba de ANOVA muestra si hay una relación lineal entre todas las variables de X consideradas en conjunto y la variable Y. La hipótesis nula es siempre la misma. Todos los coeficientes son iguales a 0. En este caso, que tengo solamente dos variables independientes, la hipótesis nula sería que beta 1 es igual a beta 2 es igual a 0. Y la alternativa es que al menos una es distinta de 0, igual que antes. Si todas las variables valen 0, obviamente no hay relación lineal, desaparece el modelo, me queda nada más que el error. Ahora, si rechazo la hipótesis nula, quiere decir que al menos una variable distinta de 0, es decir, están modificando el valor de I, están influyendo en I, quiere decir que el modelo es significativo en forma conjunta. Nuevamente, necesito rechazar la hipótesis nula para poder avanzar. Esto, obviamente, este es el estadístico, típico de ANOVA, todo tal cual, y lo tenemos también en la salida de Excel
en el cuadrito de ANOVA, que se analiza como cualquier otro. Lo único que acá, esto que dice significación o significancia de F, es el p-value. Podemos también agarrar acá el estadístico, calcular la F de Snedeker, y la tabla de F de Snedeker y hacerlo, pero tenemos el p-value. Es decir, que acá también al 5% de significación rechazamos la hipótesis nula, al menos una de las betas es distinta de 0, por lo tanto, el modelo es significativo en forma conjunta, quiere decir que la variable precio y la variable inversión son buenas, trabajando en forma conjunta, para explicar la venta de tortas. Acá está la prueba F, que hicimos recién. Este es el coeficiente de determinación múltiple. ¿Por qué? Porque me dice qué porcentaje de I es explicado por todas las X a la vez. Que por supuesto lo analizo después que descubrí que elegí bien las variables. Pues si empiezo por acá, me dice que me explica el 90% y me pongo contento, después resulta que las variables son malas, ese 90% es zaraza, no me sirve. Luego que vi que las variables son buenas, me fijo qué porcentaje de la venta de tortas está explicado o depende de las variables precio e inversión. Aparece acá, el R cuadrado me dio en este caso un 52%. Quiere decir que el 52% de la venta de tortas depende del precio de la torta y de la inversión que haga en publicidad. Ahora resulta que, ¿qué pasa si el modelo, si una variable es buena o es mala, o si son malas en forma conjunta, saco una variable, pongo otra, o saco una variable y no pongo ninguna? Pero eso en el caso me decían que una sea mala. Ahora, ¿qué pasa si son todas buenas? Y tengo que decidir, si son todas buenas, ¿qué hago? Hago un modelo que explique la venta de tortas a través del precio, tengo otro modelo que me explica la torta a través de la inversión, y tengo un tercer modelo que me explica la venta de tortas con el precio y la inversión juntas. Yo con estas variables puedo hacer 3 modelos distintos. Uno con el precio solamente, otro con la inversión solamente y otro con las dos. ¿Y cuál elijo de los 3? ¿Cuál elijo de los 3? Uno puede estar tentado a decir, elijo el que tenga mayor R cuadrado. Pero ahí hay un pequeño error. Porque muchas veces la gente tiende a complicar o a pensar que los modelos más sofisticados son los mejores. Y no siempre. No siempre es así. Tenemos dos conceptos, como el de la navaja de Occam o el principio de parsimonia, que ahí está escrito más o menos algunas de las interpretaciones que tienen los dos, ¿no? La navaja de Occam dice que el mejor modelo es el más simple. No está escrito esto para regresión. Habla de todo, ¿no? De modelos de cualquier orden de la ciencia. Y el principio de parsimonia lo mismo, dice, el modelo debe contener el menor número de variables necesario para ajustar los datos. El principio de parsimonia se podría interpretar muy parecido a la navaja de Occam o de Occam. Generalmente la mejor explicación es la más sencilla. Bueno, esto sería algo genérico, para no complicarse. La realidad es que tenemos un método para elegir el mejor modelo, y es el R cuadrado ajustado. No el R cuadrado solo, el R cuadrado ajustado. ¿Qué pasa? Que cada vez que yo le agrego una variable al modelo, por la fórmula de cálculo, el R cuadrado aumenta siempre. O dicho de otra forma, nunca decrece, a lo mejor se mantiene igual, nunca decrece cuando le agrego una nueva variable. Con lo cual, me va a pasar que siempre va a parecer mejor el modelo que tenga más cantidad de variables. Porque a mayor cantidad de variables, mayor R cuadrado, mayor coeficiente de determinación. Pero ¿qué pasa? Cuando agregamos una variable, vamos perdiendo un grado de libertad por cada X que agregamos. Entonces, la X que agregamos, ¿tiene la suficiente fuerza como para compensar la pérdida de ese grado de libertad? Bueno, para ver eso, vamos a desarrollar el R cuadrado ajustado, que tiene esta fórmula que no tienen que saber,
pero me gustaría que la comprendan. El R cuadrado ajustado, en su fórmula tiene al valor del R cuadrado que vimos antes, tiene al tamaño de la muestra y tiene a la cantidad de variables independientes que utilizo. Es decir, el R cuadrado ajustado es un R cuadrado ajustado por el tamaño de la muestra y por la cantidad de variables. Fíjense que el tamaño de la muestra está en el numerador y el denominador, pero está en el denominador, y la cantidad de variables está solo en el denominador, de forma tal que a medida que aumentan las variables independientes, va disminuyendo el valor del R cuadrado ajustado. Ahí lo va ajustando. Y también está influyendo la cantidad de variables. Penaliza la cantidad de variables, perdón, está influyendo también el tamaño de la muestra. El R cuadrado ajustado siempre va a dar más pequeño que el R cuadrado. Y es la medida que se utiliza para comparar modelos. Es decir, voy a elegir el modelo que tenga el mayor R cuadrado ajustado. ¿Por qué? Porque dos modelos pueden diferir o en la cantidad de variables o en el tamaño de las muestras con el que los tome. Si los modelos salen de igual tamaño de muestra, van a diferenciarse en la cantidad de variables independientes que hayan sido tomadas, y como es un valor que está en el denominador, cuanto más variables tome, más chiquito va a ser el R cuadrado ajustado. Entonces, para que un modelo de más cantidad de variables sea mejor que uno de menos cantidad de variables, independientes por supuesto, la fuerza de esa variable tiene que ser tal de vencer la pérdida de grados de libertad que tengo por cada variable que incorporo. Acá, en este modelo, el R cuadrado ajustado dio 0,44. Que sería el porcentaje o la proporción de las tortas vendidas ajustada por la cantidad de variables, o sea, por precio y por inversión y por el tamaño de la muestra. Pero no lo uso para interpretar el modelo. Yo el modelo lo interpreto con el R cuadrado. El R cuadrado ajustado lo uso si quiero comparar dos modelos. Así elijo el modelo de mayor R cuadrado ajustado. El concepto de error estándar es el mismo que para regresión simple que vimos hace un rato, y el R es el coeficiente de correlación múltiple que tiene el concepto de correlación. Este puede dar negativo, y es, por supuesto, la raíz cuadrada del R cuadrado, o el R cuadrado, el de correlación al cuadrado, como quieran llamarlo. Y ahí tenemos interpretado toda la salida de Excel. Acá tenemos la ecuación que armamos con la salida de Excel, y ya está, esa ecuación ya está probada que es buena. Ya sabemos que es buena. ¿Por qué? Porque vemos que la variable precio es significativa en forma independiente, quiere decir que es una buena variable para explicar la venta de tortas. La variable publicidad es significativa en forma independiente, quiere decir que la publicidad es una buena variable para explicar la venta de tortas, y vimos que tanto precio y publicidad también son buenas, son significativas en forma conjunta, es decir, que son buenas para explicar la venta de tortas. Eso fue a través de la prueba de hipótesis T para la prueba de significación individual y la prueba F para la prueba de significación conjunta. Vamos ahora a la parte de interpretación de las variables. Tema que me interesa muchísimo. Tenemos esta ecuación, y es igual a beta 0 menos beta 1x1 más beta 2x. Y, o sea, ventas es el número de tortas vendidas por semana, medida en unidades. X1 es el precio en pesos, y X2 es la publicidad en cientos de pesos. Acá está la interpretación de cada una. Vamos a interpretar la ordenada al origen. Es la cantidad de ventas que voy a tener cuando el precio vale 0 y la publicidad vale 0.
¿Se puede interpretar? Podría regalar las tortas. No avisarle a nadie que las regalo, regalarlas, y entonces regalaría 306 tortas. Diría que el día que las cobro cero, y no le aviso a nadie que las voy a cobrar cero, ni que voy a vender torta, ni nada, que no aviso a nadie, no, que no invierte en publicidad, a lo mejor la gente se entera por el boca a boca, ¿no? Voy a regalar 306 tortas. La verdad es que podría interpretarse así, podría. También podría interpretarse, perdón, por el mismo concepto, que es la cantidad de tortas que voy a vender, que no dependen ni del precio ni de la publicidad. Podría ser el mínimo que voy a vender. No sé si el mínimo. No, el mínimo no me gusta. Voy a vender precio y publicidad. Pero resulta que vimos la clase pasada que el modelo es bueno en las predicciones dentro del rango de las observaciones. Precios que van de 4.50 a 8. Y con inversiones de publicidad que van de 2,7 a 4,5 más o menos. Para el resto no tengo información, cómo se mueve cuando es gratis. O sea, puedo extrapolar, pero el modelo está armado, está pensado para predecir dentro de los límites de las observaciones. Por lo tanto, lo más aconsejable en este modelo sería no analizar la ordenada al origen. Variable precio. Pendiente la variable precio, menos 24,975. Primero, ¿tiene sentido que sea negativa? Por supuesto, es una función de demanda, inversamente proporcional. A mayor precio, menor demanda. Tiene todo el sentido del mundo que sea negativa. ¿Tiene sentido que la variable publicidad sea positiva? Es lo que esperarían los publicistas. Y ahora vamos a analizarla. Acuérdense que esto mide la variación de I por cada variación unitaria de la variable explicativa. Unitaria en el sentido en que estén expresados, en el sentido y unidades en que estén expresados los datos. Es decir, acá, como el dato pesos el precio está en pesos, se puede manejar en forma unitaria. Y esto se interpretaría que por cada peso que aumenta el precio, las ventas disminuyen en casi 25 unidades. Porque las ventas están en unidades. Ojo, o sea, por cada peso que aumento la torta, voy a vender casi 25 tortas menos. Esa sería la primera parte de la interpretación. Y hay que agregar, en promedio, e independientemente de la inversión en publicidad. La frase completa está acá escrita en celeste, pero sería, por cada peso que aumenta el precio, las ventas disminuyen casi 25 unidades en promedio, independientemente de la inversión en publicidad. Vamos a interpretar la variable publicidad. Dijimos que tenía sentido que sea positiva, que es esperable que a mayor inversión en publicidad aumenten las ventas, al menos hasta cierto punto, que esto es un valor unitario en el sentido de las unidades que esté expresado. Por lo tanto, vamos a decir que por cada uno de estos, pero uno de estos, ¿cuánto es? 100. Por lo tanto, cada 100 pesos que aumenta mi inversión en publicidad, la venta de tortas aumenta en poquito más de 74 unidades. En promedio, independientemente del precio de las tortas. He analizado la ecuación. Vamos a hacer ahora una predicción cualquiera. Entonces, ¿cuántas tortas espero vender la semana que el precio de venta es 5,50 pesos
y la inversión en publicidad es de 350 pesos. Nada, colocamos los valores en la función. Donde dice precio, como el valor es unitario, pongo el precio, 5.50. Pero donde dice publicidad, como esto va en cientos, para poner 350 pesos de publicidad, tengo que poner 3,5. Cuidado. Entonces 350 es 3.5. Hacemos la cuenta y como las tortas están en unidades, este valor no hay que multiplicarlo por nada ni dividirlo, es tal cual como me dio, y quiere decir que el día que, la semana, mejor dicho, que cobro 5,50 la torta e invierto 350 pesos en publicidad, espero vender 428 tortas. Es una función de demanda esta. ¿De qué depende la función de demanda? Del precio del bien, del precio de los demás bienes, ¿qué más? Los gustos. Puede ser rica, puede ser fea, puede estar de moda comer torta, puede no estar de moda. El ingreso. Estamos a fin de mes, capaz que vendemos menos torta que a principio de mes, qué sé yo. Hay más factores, claramente. Que si los tuviera estaría bárbaro. Pero vamos a ver, vamos a agregar algún factor más. ¿Qué pasa si estamos a fin de mes? ¿Se les ocurre cómo puede ser un modelo que diga fin de mes, o principio de mes, o mes de aguinaldo, o torta de chocolate que venda más que la de frutilla? Hasta acá utilizamos variables cuantitativas. Y acá lo que estamos hablando en este momento son de variables categóricas, como ser principio de mes, fin de mes, qué sé yo, día nublado, día del sol. Así que tenemos que agregar, tenemos que buscar una forma de agregar alguna variable categórica, cualitativa. Esas variables se llaman variables dummy. La forma de agregar variables cualitativas o categóricas es agregar variables dummy. ¿Qué es una variable dummy? Es una variable explicativa categórica con dos niveles. Los niveles son sí, no. 1, 0, prendido, apagado, es binario, un código binario. La variable dummy puede valer 0 o 1, no puede valer otra cosa. Vamos a ver cómo la manejamos. Supónganse, vamos a hacer una variable dummy con dos niveles, sí o no. Supónganse que hacemos un modelo en el cual, para no hacer tres variables, hacemos con dos variables, pero cambiamos la variable inversión en publicidad por la variable si en la semana esta hubo feriado o no hubo feriado. Acuérdense que eran ventas de tortas semanales, y vamos a ver, ¿influye en la cantidad de ventas, en la cantidad de tortas que vendo, si esa semana tuvo un feriado o no lo tuvo? A mí se me ocurre pensar que debe influir. No sé si para bien o para mal. Si mi negocio de venta de tortas está en una zona en el microcentro, a lo mejor cuando es feriado vendo mucho menos, porque la gente no va a trabajar y no me compra tortas. Yo veo los bares del centro o las casas de comida del centro, cuando no hay trabajo al mediodía no venden casi nada, cuando es feriado. Ahora, a lo mejor el puesto de venta de tortas lo tengo en una plaza, y si hay un feriado en la semana vendo mucho más. O a lo mejor no me influye para nada, qué sé yo. Vamos a ver si influye o no. Pero vamos a armar un modelo que explique la venta de tortas con X1 precio y X2 en lugar de ser inversión en publicidad, es feriado. Y es una variable categórica con dos niveles. ¿Hay feriado o no hay feriado? Si hay feriado, la variable va a valer 1. Y si no hay feriado, va a valer 0. No puede valer otra cosa que dos valores. Acá está el modelo. Acá hay una explicación matemática que sale fácil porque tengo dos variables solas. Si no, cambiaría un poco más. Tengo dos alternativas. Que X valga 1, que X2 valga 1 o X2 valga 0. De acuerdo, que haya feriado o no haya feriado. Si hay un feriado, al valer 1, B2 por 1 me da B2, con lo cual se transforma en un valor constante
que lo puedo sumar a B0. Y si no hay feriado, vale 0, con lo cual desaparece. Queda solamente influyendo el precio. Es decir, si esta que está en azul era la recta original, si no hay feriado, queda como estaba, original. Pero si hay feriado, a B0 le agrego el valor de B2 y me aumenta, me desplaza, me traslada la curva de demanda hacia afuera, aumentando la demanda. Lo que va a aparecer en Excel va a ser una variable más con un valor, con un coeficiente, todo igual que antes. Va a aparecer un número como este, solo que acá lo que yo voy a poner es 1 o 0. Eso va a ser todo. Se va a analizar igual que las demás, se va a hacer la prueba T, se va a hacer la prueba F, solo que la variable es una variable categórica que toma 2 niveles. 1 o 0, mostrándome ese efecto que hay ahí. La realidad es que la variable domin no puede tomar más de 2 niveles. Si tengo 3 niveles, tengo una pequeña complicación. Y si tengo 4, tengo más complicaciones. Si tengo 10 niveles, tengo muchísimas más complicaciones. Cuando tengo más de 2 niveles, tengo que poner más variables dummy. De hecho, tengo que poner una variable dummy menos que la cantidad de niveles que yo quiera. Es decir, en el ejemplo anterior tenía 2 niveles. Feriado, no feriado, 2 menos 1, una variable dummy. Si tengo 3 niveles, tengo que poner 2 variables dummy. Si tengo 4 niveles, 3 variables dummy. Si tengo 733 niveles, 732 variables dummy. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo distinto. Yo quiero estimar el precio de una casa a través de 2 variables. Una variable numérica que es la superficie de la casa, lo que vimos en la clase pasada, el ejemplo anterior. Pero aparte, yo creo que va a influir en el precio el estilo de la casa. No va a costar, o sea, 2 variables, dos casas de igual superficie van a tener distinto precio si es un PH, una casa o un departamento. Con lo cual tengo 3 niveles. Y no puedo poner 0, 1 y 2. Puedo poner solo 0 y 1. Por lo tanto, esto lo voy a solucionar de la siguiente forma. Como tengo 3 niveles, voy a usar 2 variables dummy. X1 va a ser la variable superficie, medida en pies cuadrados, y X2 y X3 van a ser 2 variables dummy. X2 va a ser una variable que va a valer 1 si la casa es un pH, y 0 si no es pH. Y la variable X3 va a ser una variable dummy con 2 niveles también, que va a valer 1 si es una casa, o va a valer 0 si no es casa. Por lo tanto, si es un pH, esta va a valer 1 y esta va a valer 0. Si es una casa, esta va a valer 0 y esta va a valer 1. Y si es un departamento, esta va a valer 0 y esta va a valer 0. Y ahí tengo los 3 niveles.